El peso específico de un cuerpo se define como la relación de su peso entre su volumen. Es decir, acá hay que dividir al peso entre el volumen. Aquí está, este símbolo es el símbolo del peso específico. La W es el peso y el peso lo podemos calcular multiplicando la masa por la gravedad. Entre el volumen, peso entre volumen es peso específico. Como el peso es masa por gravedad, yo puedo reemplazar esto acá y aquí me doy cuenta que masa entre volumen es precisamente densidad, que ya hemos visto. Así que el peso específico también se puede encontrar multiplicando la densidad por la gravedad. Una fórmula más fácil, esta es más usada que esta, pero con cualquiera podría yo encontrar el peso específico. Ahora, las unidades del peso específico en cada sistema de unidades y subsistemas serían estas. Por ejemplo, en el sistema absoluto, en el MKS, los pesos específicos deben estar en newton entre metro cúbico. En el CGS deben estar en DINA entre centímetro cúbico. Sistema inglés absoluto, poundal entre pie cúbico. Sistema MKS técnico, kilogramo fuerza entre metro cúbico. Al kilogramo fuerza también algunos le llaman kilopom. Y el CGS técnico, gramo fuerza entre centímetro cúbico. Y el sistema inglés técnico, libra fuerza entre pie cúbico. Así que si estoy trabajando en este sistema, así debo dar el peso específico. Si estoy en este, así en DIN entre centímetro cúbico y así sucesivamente. Veamos un ejemplo, problema. Nos dicen que una esfera de un material desconocido, nos dan su densidad relativa, tiene una masa de 1.5 kilogramos, nos piden allá su peso específico y cuál es el radio de la esfera. Como no conocemos el material, no podemos ir a las tablas, pero sí sabemos su densidad relativa. Y con la densidad relativa, nosotros podemos sacar automáticamente la densidad en el CGS de esa sustancia. Bien, así que con este dato podemos obtener la densidad en el CGS de esta sustancia que no conocemos. Densidad relativa 10.5, por lo tanto la densidad en el CGS, acordemos, tiene el mismo valor, recordemos esto, y estas ya serían las unidades. Y aquí, multiplicando por 1000, pasaríamos al sistema MKS. Entonces tenemos la densidad en el MKS y ahora sabemos que el peso específico es densidad por gravedad. Como estamos trabajando, voy a resolver esto en el MKS, dado que aquí tenemos la masa en el MKS en kilogramos. Entonces tenemos que agarrar la gravedad, el valor de la gravedad en el MKS, que es 9.8 metros entre segundo cuadrado. Y al multiplicar nos da esto. Acabamos de ver que en el MKS los pesos específicos deben dar en newton entre metro cúbico. Claro, porque kilogramo por metro entre segundo cuadrado es newton. Para el inciso B nos piden buscar el radio. Tenemos como dato la masa de la esfera y como ya conocemos también la densidad, bueno, pues podemos trabajar con esa información para resolver el problema. Sabemos que el volumen de una esfera viene dado por 4/3 de pi por radio al cubo. Si despejamos aquí el radio al cubo, nos queda esto, el 3 pasa aquí y 4pi pasan dividiendo. Y ahora sacamos raíz cúbica de ambos lados y nos quedaría esto. Es decir, para buscar el radio necesitamos saber el volumen de la esfera. Eso no es problema porque ya tenemos la masa y tenemos la densidad. Entonces podemos hallar el volumen. Sabemos que densidad de masa entre volumen, despejamos el volumen
volumen pasa aquí, la densidad aquí, y dividimos nuestra masa, la masa de la sustancia, perdón, entre la densidad de esta sustancia. Y el resultado es 1.42 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Se va kilogramo con kilogramo y el metro cúbico sube y nos queda este volumen. Entonces, ahora sí podemos venir a esta fórmula y reemplazar el volumen. Reemplazando aquí el volumen, nos queda que este es el radio de la esfera en metros. Si queremos dar la respuesta en centímetros, no lo piden, pero bueno, si queremos, para pasar de metro a centímetros, solo hay que dividir entre 100. Multiplicar por 100. Entonces se corre 2 lugares nada más el punto y nos da 3.23. Muy bien, 3.236 centímetros. Y con esto queda resuelto este problema. Este sería el radio de la esfera. Ahora veamos este problema que dice que se tiene una esfera de cobre de 5 kilogramos y nos piden determinar el peso específico en DINA sobre centímetro cúbico. Nos piden también el volumen de la esfera en centímetros cúbicos y la densidad relativa del cobre. Bueno, en este caso conocemos el material de la esfera, así que podemos tomar la densidad de las tablas. Y la masa de la esfera es 5 kilogramos, aunque no podemos trabajar con kilogramos, dado que nos están pidiendo los resultados aquí en el CGS. Por lo tanto, tendremos que pasar esto a gramos. 5 kilogramos son 5.000 gramos. Vamos con el inciso A. Podemos tomar de la tabla de densidades. Aquí está la densidad del cobre, 8.89 gramos de centímetro cúbico. Y lo multiplicamos por la gravedad y eso nos dará el peso específico. La gravedad en el CGS es 980 centímetros entre segundo cuadrado. Y obtenemos este resultado en DINA sobre centímetro cúbico. Estamos en el CGS y los pesos específicos deben quedar en esta unidad, según la tabla del sistema de unidades. Gramo por centímetro entre segundo cuadrado, todo eso es DINA, que es una unidad de fuerza. No les extrañe obtener resultados grandes cuando se trabaja en el CGS porque son unidades pequeñas. Bien, ahora para hallar el volumen de la esfera podemos usar también la fórmula de peso específico, que es peso entre volumen. Esta. Podemos hallar el peso de la esfera porque tenemos la masa. La masa serían 5.000 gramos. La gravedad pues es 9.980 centímetros sobre el segundo cuadrado. Y esto nos daría 4.9 por 10 a la 6 dinas, que es una unidad de fuerza. El peso es una fuerza. Y el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a las cosas. En este caso, pues a la esfera de cobre. Y ahora, teniendo el peso, pues ya podemos ir a esta fórmula, despejar el volumen. Y despejamos el volumen. Nos queda aquí esta fórmula. El volumen pasa aquí y el peso específico pasa aquí abajo. Bien, reemplazando los resultados, obtenemos nuestro volumen en centímetros cúbicos. Recuerden que los volúmenes se dan en el CGS en centímetros cúbicos. Por último, la densidad relativa del cobre, pues esa la podemos responder sin ni siquiera resolver. Habíamos visto antes que la densidad de una sustancia en el CGS coincide su valor con la densidad relativa. Es decir, si la densidad del cobre es esta en el CGS, pues su densidad relativa tiene este valor, nada más que sin unidades, porque la densidad relativa no tiene unidades. Ya lo habíamos visto. Por último, vamos a ver este problema que nos pide hallar el peso específico en newton sobre metro cúbico. Es decir,
sistema MKS absoluto. No, es un cierto tipo de madera y tiene una masa de 78 libras masa. Y sus dimensiones pues se muestran aquí en la figura. Voy a resolver este problema manejando las libras de masa para que vean cómo se trabaja. Esto es unidad del sistema inglés absoluto. Y cuando tengamos el resultado, pues lo convertimos a newtones de metro cúbico. Bien, entonces la masa son 78 libras masa y el volumen, como es un paralelepípedo, se multiplica el largo por el ancho por el alto y el resultado es 1.6 pies cúbicos. Bien, ahora con estos datos, recuerden el sistema de unidades. Si estamos trabajando las masas en libras masa, o sea acá, y el volumen en pies cúbicos, entonces estamos en este sistema inglés absoluto. Nuestras densidades deben estar en libras de masa entre pie cúbico y los pesos específicos en poundal entre pie cúbico. El PD es el poundal. Bien, por lo tanto vamos a calcular la densidad. Tenemos la masa, tenemos el volumen, solo dividimos y obtenemos la densidad. Como pueden ver, nos tiene que quedar en esta unidad porque estamos trabajando en este sistema. Y teniendo la densidad, multiplicamos por la gravedad y obtenemos el peso específico. Pero la gravedad en el sistema inglés vale 32 pies entre segundo cuadrado. No podemos agarrar 9.8 ni 980 porque no estamos en el sistema CGS ni MKS. Estamos aquí en el inglés. No estamos acá ni acá. Y el peso específico es 1560, como ven, poundal entre pie cúbico. Todo esto, la libra masa por pie entre segundo cuadrado, todo eso es un poundal. Muy bien. Nada más para que ustedes recuerden, esta es la gravedad que se maneja en el MKS, o sea, aquí, cuando manejamos metros, kilogramos, metros cuadrados, metros cúbicos. Esta es la gravedad que debemos usar en el CGS, acá, cuando manejemos centímetros, gramos, centímetros cúbicos. Y esta es la gravedad que debemos usar en el sistema inglés, aquí. Cuando manejemos libras de masa, o pies, o SLUG también, si estamos en el sistema inglés técnico. Pues les dejo acá los 3 valores de gravedad que se usan en cada sistema. Bien, ya tenemos el peso específico en el sistema inglés absoluto, pero pidieron encontrarlo en el sistema MKS, o sea, newton entre metro cúbico. Así que vamos a hacer ahora la conversión. Para eso vamos a usar la tabla. Nos vamos en el recuadro donde están los pesos específicos y les recomiendo usar esta fila. Para hacer la conversión, pues necesitamos solamente las 2 unidades involucradas, el poundal pie cúbico, que es el que tengo, y el newton metro cúbico, que es el que quiero obtener. O sea, esta columna, esta fila, y este valor en newton metro cúbico. Entonces, aquí podemos ver que en esta fila, un newton entre metro cúbico equivale a 0.2048 poundal entre pie cúbico. Es nuestra tabla de pesos específicos. Bien, entonces tomamos este valor y usamos nuestro factor. El factor es 1 newton entre metro cúbico, equivale a 0.2048 poundal entre pie cúbico. Se cancela, hay que poner este abajo para que se pueda cancelar con este. Y nos quede el newton entre metro cúbico. Al dividir esto, obtenemos acá
7617.18 newton en metro cúbico, que es la unidad en que nos pidieron el peso específico. Sistema MKS absoluto. Y con esto pues terminamos el problema. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos una próxima clase en la siguiente sesión.